La hegemonía americanista continúa, se extiende en el siglo sobre Cruz Azul, que hoy hace el recuento de los daños después de un partido de vuelta en semifinales, donde el América estuvo en su tono, en lo esperado, pero el Cruz Azul de pronto dejó de hacer muchas cosas que lo hicieron un rival accesible para este América que nunca dejó de luchar, que tiene esta ambición competitiva ilimitada, que tiene una época dorada para discutir si es el mejor América de todos los tiempos y para colocarlo en un contexto de todos los clubes en todos los tiempos, en qué lugar se ubicaría, y va a una final más contra el Toluca de Antonio Mohamed. De eso y más estaremos hablando en esta hora con Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez y Mario Carrillo. También se acerca a pasos grandotes el señor Juan Carlos Osorio a las Chivas, y más cerca todavía de la hoja con la pluma y de firmar con el Monterrey, Domenech Torrent. Se está moviendo mucho este fútbol de estudio. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué te llamó más la atención del América? ¿Qué te sorprendió del Cruz Azul? ¿Qué tipo de partido viste contra lo que esperabas? Buenas noches, Javier, compañeros, buenas noches. Pues lo que vi fue un partido intenso físicamente. Tal vez la desventaja fue tema táctico y estratégico. Y Cruz Azul pensaba que con el 1-0 era suficiente como para aguantar pues la cantidad de ocasiones que creó el América, sobre todo en el primer tiempo, que el Cruz Azul tuvo fortuna de no recibir 1, 2 y no sé si hasta 3 goles, pero entre el portero, entre los defensas y entre la fortuna y bueno, la buena actuación, como por ejemplo ese desvío que la toca con los dedos y luego el palo y queda afuera, pues son acciones que ahí el marcador tenía que haber aumentado. Entonces, siento que Vicente como que se conformó con el 1-0, o sea, quiso desgastar al rival y con ese desgaste físico que le sirvió para el primer tiempo, pensó que era suficiente y luego en el segundo tiempo pues se preocupó más en desgastar al rival y dejar que no tuviese la iniciativa en ataque, y se le olvidó construir, y eso fue el pecado mortal. Si hubiese hecho lo mismo, pero pensando también en construir, significa en atacar y crear ocasiones claras de gol, pues hubiera sido diferente. Entonces no sé por qué hubo ese cambio que le salió también cuando los eliminó de la Conca Champions, ¿no? Que los eliminó. Esa actitud, esa estrategia y esa táctica que realizó, pues si te salió bien, plásmala otra vez. Entonces ahí donde siento que hubo la equivocación táctica y estratégica de Vicente, de que el 1-0 no era suficiente. Si hubieran sido 2-0, es otra cosa, Mario y Roberto, no sé. Pero el 1-0, tomando en cuenta la peligrosidad del América y el potencial que tiene en cuanto a un equipo muchísimo mejor trabajado, porque se nota el trabajo de Jardiné tanto en defensa como en ataque, y el América está pues muy competitivo y muy disciplinado, y algo que me agrada es demostrar que los jugadores le creen al técnico. Y en el Cruz Azul siento que Vicente todavía no ha convencido a los jugadores ni qué es lo que quería, ni cómo iban a avanzar a la final. Si era por el desgaste solo, no lo consiguieron y salieron perjudicados pues por una torpeza, yo le puedo llamar una torpeza del portero, porque yo conozco a un portero que es muy, muy inteligente, muy astuto y tiene mucha experiencia, que es Nahuel Guzmán. Para ese tipo de cosas, pues tendrá que aprender mucho de él, porque quiso hacer una parecida y le salió mal. Y yo creo que se va a acordar toda su vida, Kevin, de querer hacer tiempo, pero la travesura le salió un pecado mortal. Sí, Hugo, como que el Cruz Azul se paseó por la cuerda floja sin red de protección, ¿no? Como que sentía, porque además empieza 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y ves al América encima. Fidalgo dice, no esperábamos un Cruz Azul tan echado para atrás, porque a veces el rival te echa para atrás, el América iba a ir con todo, pero Cruz Azul no hizo posesiones o no intentó siquiera posesiones largas, era tirarle la pelota a Sepúlveda nada más a ver si la podía retener,
y solamente Bogusz cerca de él. Mucha imprecisión a la hora de circular el balón cuando lo intentaron en medio campo. Y bueno, pues el América simplemente en el nivel que le conocemos, porque tiene un repertorio amplio de ataque y tiene claridad, y bueno, pues fue entendiendo que Cruz Azul le iba a dar los metros y le iba a dar la pelota. O sea, el América casi, Roberto, tenía el balón en campo del rival. Y eso, pues evidentemente te desgasta menos y pues tienes más facilidad para recorrer los metros que si de pronto tienes que retroceder, replegarte, porque el rival también está proponiendo un juego en donde te va a retar defensivamente, ¿no? Así es, buenas noches. Sí, mucha diferencia entre los dos equipos, ¿no? Se estaba sacando la lotería el Cruz Azul. Era milagroso lo que había hecho hasta el primer gol del partido, pero inmerecido también, claro. Anotas y le faltó contundencia al rival y la figura de Mier, las imprecisiones americanistas en la penúltima jugada, falta de contundencia en la última y aún así llegaron muchísimo. Mucha diferencia entre ambos equipos en cuanto al fútbol que despliegan. Entiendo que el planteamiento puede ser conservador, pero después tienes que saber modificarlo sobre la marcha. Me puedo replegar, pero cuando tenga la pelota, a ver cómo te hago daño, ¿no? Y fue muy poco amenazante en ese sentido el Cruz Azul. El 2-1 muy lejos de reflejar la diferencia entre uno y otro equipo, y con todo merecimiento avanza el América, que además ha jugado mucho mejor que Cruz Azul, no en este partido, durante buen rato, ¿no? Y en este torneo es obvio que América y Toluca han sido los mejores. Yo creo que reprueba Vicente Sánchez la prueba en la que tenía Mario que presentar soluciones, cuando menos en la propuesta, porque no estaba Rotondi, porque no estaba Rivero, que de manera muy irresponsable se hace expulsar en un partido vital, él sabe lo que pesa, porque tenías la ausencia de Montaño por lesión, porque Campos apenas regresaba de una lesión, porque Piovi no ha sido tampoco un zurdo confiable esta temporada, pero yo vi pasmado a Vicente Sánchez. Sí. Te iba a decir algo, cuando tú empiezas un partido, lo primero que tienes que hacer es leer tu defensiva si está de acuerdo al rival. ¿Sí me explico? Si está tu equipo bien parado, ordenado, es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque te pueden sorprender, a que tú conozcas la alineación del rival, te pueden sorprender de alguna manera, de alguna forma. Tú tienes que tener tus marcas adecuadas, las mejores, y bien parado defensivamente a tu equipo. Es lo primero que tienes que leer. Después de eso, tienes que buscar primera velocidad, segunda velocidad y tercera velocidad, porque tienes que imaginar escenarios ganando 1-0, 2-0 o perdiendo 1-0, 2-0. Tienes que tener las alternativas. No tuvo ninguna. No tuvo ni lectura inicial, porque tu equipo defensivamente no estaba bien parado, no agarraban a nadie en los primeros media hora. Y después, cuando ya va en contra, que tienes que tener alternativas de ataque, no las hiciste y no las tienes, y fue poco convincente. Cuando estás tú en una instancia contra el América, en una liguilla, que vas a pelear una final, tienes que tener esto en la mano, aquí en la bolsa, variantes, variables, haces, inventar, buscar, pero ya lo tienes que tener estudiado, no lo tuvo. Eso es lo que veo que, hombre, aquí sentado es bien fácil, pero ayer no lo tuvo Vicente. Sí, y se juzga, Roberto, en función de la temporada regular, que fue magnífica, ¿no? Contingencia, llega Vicente, hace una buena gestión, se gana el grupo, cambia un poco el modelo de juego, Cruz Azul es eficiente, nada dominante en sus partidos, con lo justo, con lo necesario, que eso tiene mucho valor, pero llega la segunda fase, que todos sabemos que es totalmente distinto. Sabemos que en la liguilla, y sobre todo contra este rival por antonomasia, el que más te ha exigido, el que más te ha ganado, pues tienes que presentar otro tipo de propuesta, ¿no? Y yo sí creo, Roberto, que este América la tuvo más fácil de lo que pensaba. O sea, no es que el América no haya hecho un buen partido. El América de pronto cuando recibe el primer gol de Cruz Azul ya era un 2-0, como sea, ¿no? Y el América se reinventa, el América no pierde los papeles, no pierde la calma, pero también entiende que el Cruz Azul tampoco va a cambiar nada. Entonces mete al Búfalo y mete a Valdés y quema las naves, y el Cruz Azul como empezó el partido, ¿no? ¿Tú crees que esto le puede costar a Vicente no ser el candidato número uno, porque además viene la CONCACAF? O sea, ¿qué pasa? ¿Tiene que ganar la CONCACAF para permanecer, digamos, en la órbita de la directiva? Yo creo que con lo que ha hecho merecería seguir en el Cruz Azul. Fue un gran trabajo el de
Vicente Sánchez, ya armarle un equipo desde el arranque, qué refuerzos crees que necesitamos, a qué refuerzos devolvemos, ¿no? Los que no sirvieron ni siquiera la mitad de lo que se esperaba, de lo que se suponía. Magnífico el trabajo de Vicente Sánchez, pero le falta evolucionar como técnico, obviamente, como estratega, no tiene nada que hacer al lado de Jardine, cuya capacidad en ese rubro está mostrada hasta la saciedad, ¿no? Mover tus piezas, cómo modifico de acuerdo a las circunstancias de cada partido. Fue mucho mejor el América y sin embargo lo paradójico es que ese error garrafal de Mier es el que cambia las circunstancias del juego, porque si pasa un rato más con el desánimo que implicaba para el América haber sido mucho mejor y verse abajo en el marcador y por 2 goles en el global, si lo manejas distinto, tal vez el curso hubiera sido otro, ¿no? Muy pronto Mier mete al América en la pelea, o sea, tu desánimo, no, cálmate, aquí tienes un gol, otra vez vas por uno nada más con más de media hora, ¿no? Eso es lo paradójico, y paradójico además, porque estamos hablando del que quizá ha sido el mejor hombre de Cruz Azul en la temporada, Mier, como lo había sido Rivero también, 2 errores garrafales de 2 piezas fundamentales, y después sí la falta de manejo. El América no solo juega mejor, tiene mucho tiempo de dominar a plenitud a lo que juega, de jugar bien y hacerlo de distintas formas. ¿Es el mejor América de la historia, Mario? No nos metemos en ese tema. No te emociones tanto, pero si quieres nos metemos. Sin duda este equipo es el más ganador. Es decir, no puedes tú ver a Jardine, ver su 4ª final. Por favor, dime qué América ha tenido 4 finales seguidas. Pero entonces, ¿por qué tenemos miedo en decir sí es el mejor América de la historia? Bueno, no, porque vamos a entrar a que, por ejemplo, el Turco va por su 4º campeonato con diferentes equipos y es un gran logro, un tremendo logro, con Tijuana, con Monterrey, con el América y ahora con este. Bueno, pues se va a enfrentar a un entrenador que va por su 4º campeonato también, pero con el mismo equipo, que es otro logro diferente. Es decir, es algo fantástico. Ahora, ¿quién es mejor? Tendríamos que medir los grados de dificultad de las temporadas, etcétera, etcétera, temporada corta, temporada larga, diferentes jugadores. Esa es otra situación. Pero de entrada, este América es fantástico. Hasta ahora es uno de los mejores. Tendría que analizarlo, pero sin duda es el de los más ganadores. Sí. Lejos. Y Hugo, aquí también, Roberto, Mario, el concepto de, digamos, diseño de la institución, porque tú puedes pensar en Jardine, que llegó, pues no muy relevantemente, no llega por la puerta de enfrente, llega como una opción ahí después de que estaba en San Luis, pero es una directiva que ha invertido buenas cantidades de dinero en ciertos jugadores, como el Chiquito Sánchez, que le costó una barbaridad, que la primera temporada está pagadón y bueno, luego resurge, ¿no? Pero también hay jugadores como Fidalgo que los compra en $1 millón. ¿Cuánto cuesta hoy Fidalgo, no? Y el caso, por ejemplo, de Diego Valdés, que era figura y de pronto le dice a Diego Valdés, tú ya vas a ser banca. En este tiempo, en estos largos meses, pues estamos hablando ya de 18 meses y lo que cuenta, la gestión de vestidor, las salidas, las entradas, se fue Quiñones y ni que lo extrañe hoy. Decíamos de Brian Rodríguez y Brian Rodríguez no ha faltado en esta eliminatoria. Al principio llorábamos al Cabecita Rodríguez, se fue el Cabecita Rodríguez, no ha pasado nada. Luego se enojaba Jonathan porque no era titular, terminó asumiendo el control de la directiva. No hay escándalos, ¿no? Y hay una política administrativa solvente. Este América va incrementando su valor en el mercado como marca y va logrando a través de este entrenador pues una línea de consistencia y de aspiración permanente hacia lo que sigue, es sobresaliente. Cuando estamos acostumbrados a que Guadalajara dice, ahora colombiano, ahora chileno, ahora ruso, y cuando vemos que no tienen ni concepto, ni proceso, ni proyecto, muchos equipos que nomás le mueven a lo loco, ¿no? Este América es ejemplar también en eso. Pues no cabe duda que es el más ganador y ahí estoy seguro. Lo que no estoy de acuerdo es que digan que es el más gigante, ¿no? Ya lo dije en su momento, para mí Pumas es el gigante o el mejor. En cuanto a ganador, sí, por supuesto. Ahí está el número de títulos, como en su momento lo pueden tener en otros países, otros equipos, que por ejemplo el Real Madrid es el más ganador, pero encima es el mejor, pero una contundencia abismal a nivel internacional. Lo del tema del América me parece interesante el funcionamiento de los últimos años, porque ha coincidido esa trascendencia e importancia del América con el momento más complicado del fútbol mexicano.
a nivel selección nacional, a nivel liga, liga normal del campeonato de liga. Y es donde hemos estado sufriendo por los extranjeros, porque la cantidad de extranjeros, que porque esto, porque el otro. Y también la importancia que le da el dueño, Emilio Azcárraga, pues antes era Televisa y su juguete. Ahora ya Televisa ya no dejó de ser su negocio y da la impresión de que el América es el negocio, porque le está dando más tiempo, más inversiones, disfruta más, le dedica más tiempo y está controlando. Entonces se nota que lo controla bien, porque ahora el América es su negocio, no es Televisa, por lo que yo he escuchado y por lo que he sabido. En cambio ya Televisa lo manejan muchísima gente, sí, que él tenga acciones y eso me parece muy bien. Y ahora pues su negocio es el América y se nota que lo está poniendo en línea como le gusta hacerlo y me parece muy bien. Pero es un momento en el cual no tiene competencia, porque Chivas está en un momento malo, Pumas está en un momento malo. Bueno, Cruz Azul es su competencia más Cruz cerrada, Azul, ¿no? Sí, podríamos yo le llamaría sus clientes favoritos. Sí, sí, sí. Porque llevan una serie de liguillas de la liga normal, de cuántas liguillas llevan y cuántos ha ganado el Cruz Azul y cuántos el América. De 10, 9 el América, imagínate. Entonces ya son muchos, entonces ya... Y tristemente ahora con el último resultado, la Cruz Azuleada, ya lo escuché de los compañeros que han estado diciendo, ha vuelto la Cruz Azuleada, estaba todo muy bien, y vino Mier y de repente la Cruz Azuleó. Eso parece un fenómeno paranormal, ¿no? Que te falle Mier una pelota ¿y en así. qué momento, no? ¿En qué momento? Sí. O sea, faltando que eran 10 minutos, 12, por ahí. Pero no, faltaba más, ¿no? ¿Más? Muy cercano al gol, ese fue el problema. A los 2 minutos minutos. Anota Cruz Azul. No, faltaba más de media hora. Por ahí, ¿no? Media hora. Sí. Pero metes de inmediato al rival al partido. No, pero- Dos pero- goles son O sea, es muy diferente desmoralizas a manejarlo. tu equipo Sí. por esa equivocación. Y revitalizas al otro. Claro, Efectivamente. pero- Y pero, Hugo, esa motivación, Pueden ser ya no sus hijos, sino sus nietos, los cruzazulinos. Pero lo que te quiero decir es que en los últimos 3 torneos, final contra Cruz Azul y 2 semifinales contra Cruz Azul, de no existir este Cruz Azul en este nivel, pues menos oposición para el América. O sea, se llevaría más de calle los campeonatos. los últimos, ¿no? Javier, ahora que estás diciendo eso, los últimos partidos de eliminación de Cruz Azul con el América han sido 3 penaltis. ¿Qué estás queriendo decir? Que el primer penalti de Rotondi fue... ¿Que fue o no fue? El segundo, yo ya dije mi versión en ese momento. Y ahora otro penalti, pero muy parecido a una situación allí rara, de algo que no es de estrategia, no es táctico, es de la chispa que debes tener como jugador en cuanto a decir, voy a hacer un poquito de tiempo. Nahuel podríamos decir que es el medalla de oro del fútbol mexicano ahora, que es un portero, es un portero que con muy la hecho experiencia para eso, los partidos y cruciales. sabe manejar ese tipo de situaciones. Y él quiso imitar a Nahuel y le salió... De esos penales, le salió el rana. único dudoso para mí fue aquel de Rotondi, Sí. que además creo que el Cruz Azul fue un poquito mejor en esa final. Sí. Y ya tenía varios partidos Cruz Azul de competir muy dignamente. Bueno, llegan a este partido después de 4 enfrentamientos consecutivos, 2 de ellos en la Conca, en la que elimina al América, sin que el América pudiera ganar. Eso, o sea, sí creo que de alguna forma empezó a sacudirse el Cruz Azul eso. Después pierde que creo que era más importante que ese de CONCACAF, que era en cuartos de final, aunque se sabía que le interesaba mucho al América. Yo sé que este es un asunto subjetivo, ¿no? Comparar épocas, imagínate, pero yo en 50 años que tengo de ver el fútbol con cierto grado de entendimiento, o sea, a partir de mis 18, 19 años, sí es el América que más me ha gustado, durante más tiempo. Es que hablamos de que está ante la posibilidad del 4º título, pero yo pienso en el América anterior. A mí me gustaba el América de Solari, me gustó mucho más el de Fernando Ortiz. Y hablamos de 2 torneos con Solari, 2 con Fernando Ortiz. Ya no digamos lo que ha hecho Jardine. O sea, yo veo un América que en 8 torneos ha ejercido un dominio que pocos equipos han sabido ejercer.
que me gusta a mí es un fútbol que respeta el ir al frente, tener la pelota, que es vistoso, incisivo, espectacular, pero que además, eso que digo, de jugar bien de distintas formas, como jugó la liguilla pasada. Sí, ahí no fue espectacular para nada. No, también pragmático cuando se ofrece, te espero. O sea, es un equipo que ataca muy bien cuando se repliega, ataca muy bien cuando pelea en toda la cancha, cuando aprieta la salida del adversario, ya no digamos cuando empieza a dominar o a avasallar territorialmente como le hizo con Cruz Azul. A mí sí me gusta más que ningún otro América este. Y bueno, también hay que decir que el tema del estadio, o sea, a mí me sorprendió muchísimo el campeonato pasado, porque se volvió un equipo nómada y normalmente tú basas parte de tu fuerza en que cierres en el Volcán, que cierres en Toluca, que cierres en Pachuca, y este América se volvió nómada. Hoy otra vez no tiene estadio, porque ese no es su estadio. La final se va a coronar en Toluca, se coronaría en Toluca, y eso para los estadios del fútbol mexicano es muy valioso. Y en todos estos momentos que estás describiendo hay un factor que se repite, se llama Santiago Baños, porque a Santiago Baños le dijeron, vamos a elegir, y él es el que propone, después le validan varios, pero de él fue Ortiz, de él fue Solari, de él fue Fidalgo, de él fue Malagón. ¿Cuánto costó Malagón y cuánto cuesta Malagón? Sí. Hay un canterano como Juárez que lo están proyectando, están haciendo las cosas bien siempre. A lo de los penaltis no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ese de Rotondi, muy dudoso, los otros no tienen discusión. Incluso el de ayer de Mier hay gente que dice, no es penalti, pues claro que es penalti. Clarísimo. Sí. Bueno, a Mario no le gustó el penalti que marcaron sobre el Chiquito Sánchez. A mí no me gustaron los tres. Los tres, entrada. A mí dudosos los tres. Los tres dudosos. Sí, pero es que duele. Ahí, duelen más. Que lo analice, pero... Ya regresamos en Fútbol Picante para hablar de las Chivas y un poquito más para que nos diga aquí el panel tan relevante quién es el favorito de la gran final. Pero vamos a tocar la cercanía de Osorio para las Rotachivas. Es presentado por Lilo y Stitch. 22 de mayo, solo en cines. Tickets ya disponibles. Que no fue hace un mes que el Guadalajara dejó de estar en competencia, se va a cumplir el mes y siguen poniéndose la venda aquí, sacando el palo y ahí arriba dice piñata igual a DT, le buscan por aquí, le buscan por allá. Jesús Bernal, platícanos cómo surge lo de Juan Carlos Osorio que acaba de fracasar rotundamente con Tijuana. Adelante. Gracias, Javier. Saludos, muy buena noche. Con un equipo de Chivas que justo hoy se cumple un mes que no tiene entrenador y ya hay un nombre que aparece por ahí y que desde este día ha comenzado a sonar con fuerza. Es el de Juan Carlos Osorio. La directiva ya se ha acercado con él, ya han comenzado las pláticas y es que cubre los tres requisitos que Chivas tiene en su perfil. Que conozca el medio mexicano, que trabaje con jóvenes y que esté libre. Con ellas cumple a la perfección Osorio. Hay que recordar que todavía en ese torneo estuvo trabajando con el equipo de los Xolos de Tijuana, del cual fue destituido en este campeonato y es un perfil que agrada a la directiva de Chivas. La intención era que estuviera para el miércoles el nuevo técnico. Esto no será posible. Justo ese día regresa el equipo, pero el profe Osorio aparece como una alternativa luego de que se cayera el Tecma de Domenech Torrent. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. No, pues ahora sí se rompieron la cabeza. Con todo respeto para Osorio, que es un buen entrenador, pero pues miren los porcentajes de victorias, 32%, tiene una liguilla y pues más partidos perdidos, prácticamente lo mismo que si le sumamos 22 entre ganados y empatados y 21 perdidos. Pero a mí lo que me sigue sorprendiendo, a ver, libre, que trabaje bien con los jóvenes y que conozca el medio mexicano, pues hay como 50, ¿no? Yo sí podría considerar que hay como 50 de diferentes niveles, pero pues aquí hay dos y por supuesto el Tuca Ferretti y hay muchos, ¿no? Muchos. ¿Por qué Juan Carlos Osorio, Hugo? Bueno, me imagino que habrán tenido una entrevista con él y Osorio se manifiesta siempre muy bien, muy correcto, con sabiduría y experiencia y bueno, imagino que les habrá llegado al oído muy bien y si no es mexicano, pues ya tienen ahí el favorito, por lo que están diciendo los compañeros. Pero sí, tiene razón, o sea, es algo sorprendente que Chivas se fije en
en un cuerpo técnico o en un director técnico que su última actuación no es como para premiarla. O sea, el trabajo que hizo Xolos de Tijuana, que no tuve el seguimiento de ver partidos, muchos de Xolos, pero sí estaba ahí sufriendo en el juego, sufriendo en ganar partidos, sufriendo en la colocación de la tabla y hasta cierto punto pues parece como que es un premio que le están queriendo dar en Chivas por su buena actuación en Xolos, y en este caso creo que no sería justo, tomando en cuenta que hay otros técnicos mexicanos, sobre todo, que dirigiera un equipo que es de puros mexicanos. Entonces como que la identidad también influye mucho, pero es la decisión de los directivos. Mauri tendrá sus asesores, esos asesores cercanos creo que son, bueno, creo no, quito el creo, son los que no le están llevando por el buen camino, y hasta que no tenga gente que realmente sepa, conozca, viva de él y para el fútbol, y que no sea de compadrazgos. Pues no hay transformación, no hay época, no hay era, no hay reestructura. Están buscando un director técnico y al parecer pues todo el mundo cabe en las opciones. A lo mejor depende qué tan bien se desenvuelvan, como dice Hugo, en ese approach. Pero sí te noto como más es pregunta, palomeando más a Osorio para Chivas que lo de Torrent, porque la semana pasada cuando dijimos Torrent está cerca de Chivas, ahí sí no te gustó nada, o es lo mismo. Pues lo conozco más a Juan Carlos Osorio, tuvimos oportunidad de convivir con él en el Mundial y me parece una persona correcta, educada. Se le pasó algunas actitudes en su momento con una juez de línea, ¿se acuerdan? Que le reclamó de una manera no nada agradable, que es el único pero que le tengo y que no se me olvida, porque así entrenadores de ese tipo de actitudes pues no me gusta tener en la Liga Mexicana, pero en todo lo demás sí, merece tal vez otra oportunidad y no lo descarto para Chivas, pero no creo que sea para mí el perfil de lo que debe de tener Chivas. Sí, aquí el problema es quién decide más arriba, lo que ya hemos comentado tantas veces, porque tiene rato ese problema en Chivas. Institucionalmente, ¿quién juzga, quién entrevista a los técnicos, bajo qué criterios contratarían a Juan Carlos Osorio? Es una directiva que sigue dando tumbos, son ocurrencias nada más, y va del perfil de Espinosa al de Torrent. Hace menos de una semana elucubrábamos aquí, porque dábamos casi por un hecho que llegaría a Torrent, y elucubrábamos sobre las ventajas y desventajas, que a mí me parece más adecuado el perfil de Torrent que el de Osorio. Osorio ya trabajó con selección mexicana, no me gusta eso de las rotaciones excesivas. En selección mexicana estos jugaron bien y estos vuelven a jugar, darle más estatus a esa condición de que soy el mejor y aquí me mantengo, y para que el otro juegue en mi lugar tiene que superarme. Con clubes podría tener cabida eso, porque los tienes todo el tiempo. A los 25 jugadores los puedes de veras hacer jugar a todos a lo mismo y ahí sí realizar tus movimientos. Yo pensé que con clubes iba a realizar mejor trabajo, lo había hecho en Colombia, no lo ha hecho acá en México, entonces tampoco tiene logros recientes que lo avalen. Es un cuate muy simpático, muy buena persona, estudioso del fútbol a tope, estudioso, enfermizo del fútbol de 24 horas, y eso también, claro, hace que a los que se hayan reunido con él, que son Javier Mier, Mauri y otros 3 o 4 familiares o del consejo, pues les da 4 vueltas Juan Carlos Osorio, y el problema es ese. Institucionalmente las Chivas requieren de gente de mucho más nivel para realmente tomar la decisión adecuada. ¿A qué técnicos entrevisto? ¿Cuál es el perfil? Aquí no tienen ni idea de cuál es el perfil, y luego se van a vaguedades, ¿no? Que conozca México, buenísimo, que sepa lo que son las Chivas, es muy importante, claro, que trabaje con los jóvenes, que trabaje con los futbolistas, cosas elementales y muy vagas. Que ¿no? está libre. Etéreas, está libre, sí. Otra Etéreas, virtud. ¿no? Sí. Oye, Mario, y además, a ver, yo me imagino que Juan Carlos Osorio, con tal de aprovechar la oportunidad, no estoy diciendo que se abarate, ni mucho menos, seguramente sabe cobrar y cobrar muy bien, pero entiendo que se va a meter como en esta dinámica de no te preocupes, con lo que hay salimos adelante, y yo creo, aunque tú validas esta plantilla del Guadalajara, dices que es bastante buena, yo creo que Guadalajara necesitará refuerzos, y no sé si estén pensando a Mauri en ayudar a Osorio con refuerzos, o se van a quedar con la baraja que tiene. Bueno, a ver si entendí.
Es capaz, es un señor de fútbol, lo vimos, estuvimos con él en Qatar, estudioso, como pocos, sí tiene que conocer lo que es Guadalajara. Guadalajara es un equipo, en verdad, es el mejor de este país en cuanto a jugadores mexicanos. Los mejores futbolistas, los más sensibles los tiene ese equipo. Hay que hacerlos jugar, hay que entender al jugador de Guadalajara. No es el mismo el de Guadalajara que el de la Ciudad de México. Totalmente diferentes, otra mentalidad. Roberto jugó ahí, por cierto. Después, la dimensión que debe tener un equipo ganador. Guadalajara tiene que ganar y ser campeón y buscar el título. Es lo que debe de tener, a eso le llamo dimensión. Un entrenador debe de tenerla. Lo del profesor Osorio, no sé hace cuánto ganó un campeonato, no sé. Mundialista en México, en unas nos gustó, en otras no nos gustó. Con Tijuana hizo una tremenda temporada, la primera. Hizo variantes importantísimas. En la segunda se cayó completamente. Se cayó el Tijuana. Incierto. Yo te digo algo. Ahorita hablaste de Baños. Santiago Baños jugó fútbol, fue mi jugador, Necaxa, jugó en el Atlante. Fue entrenador de fútbol junto con el Piojo Herrera, era auxiliar. Sí. Conocimiento de fútbol lo tiene, de jugadores lo tiene, de entrenadores los mide. En Guadalajara no hay quien diga, este entrenador nos conviene por esto, por esto y por esto, tiene esta dimensión, sabe de fútbol, etcétera, etcétera. Lo dudo que lo haya, no sé quién sea. Oye, a ver, danos por favor una diferencia en mentalidad del jugador de Guadalajara al jugador de la Ciudad de México. Mentalidad. No, te diría yo sensibilidad. Es mejor para mí el jugador de Guadalajara, futbolista, hablando de sensibilidad futbolística, a uno de la Ciudad de México. El de la Ciudad de México, por ejemplo, yo tuve el América, yo tuve jugadores como Cuauhtémoc Villa, que son competitivos con todo. Guadalajara son competitivos, son más futbolistas. Entienden sensiblemente más lo que es el fútbol en Guadalajara. A eso me refiero, el futbolista en sí. El de acá, el de México, es más competitivo mentalmente. El de Guadalajara más futbolista, creo yo. Bueno, a Chivas le ha faltado sacar a un jugador como Cuauhtémoc en 40 años. No veo ninguno de ese nivel futbolístico. Además de lo competitivo y la mentalidad, que sí tiene fama el capitalino, que tampoco se puede generalizar, ¿verdad? Pero sí de estar más podría ser el Bofo Bautista. Las competencias. Toda proporción guardada, ¿no? Sí, pero sí Chivas. Sí lo veo de otro nivel, ¿no? Pero es cierto, es un equipo que históricamente ha dependido de los jugadores que produce. No creo que sea una buena etapa esta de Chivas en ese sentido. No son las Chivas productoras de los grandes jugadores mexicanos base de cualquier selección, como llegaron a serlo. Había 4 o 5 jugadores de selección mexicana. Ahorita habrá 1 o 2 que pelearán por algún puesto, ¿no? de aquí al Mundial. Tienen que trabajar, formar mejores futbolistas y después, claro, la capacidad de saber quién sí, quién no, cómo desarrollarlos, quién me sirve del tapatío, todo eso, ¿no? Y cómo me refuerzo con futbolistas mexicanos que se formaron en otros lados y que son los mejores. Hay equipos que sin tener que depender de los mexicanos, tienen mejores mexicanos que las Chivas actualmente, empezando por el América. Regresamos en Fútbol Picante y vamos a hablar también de Javier Aguirre, que bueno, pues hoy da a conocer esta lista obligatoria amplísima y dice: con todos los inconvenientes e imponderables, somos los favoritos y tenemos que responder. Ya verán la rebatinga cuando empiece el Mundial de Clubes de no te los presto, y hazle como puedas.